Pues Shabbat Shalom, que el Eloat Abraham, Isaac y Jacob les bendiga en esta mañana. Hoy estamos una mañana más con la ayuda de nuestro Padre Eterno, la bendición de Él durante toda esta semana. Él nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha mantenido hasta este momento de celebración. Y pues estamos en nuestra porción de Shabbat del día de hoy, donde estamos estudiando la Parashá Ki Tavo. Parashá Ki Tavo, y nuestra parashá se comprende del Sefer Devarim 26:1 al capítulo 29:8. En la porción de de los profetas tenemos la Haftará Yeshayahu 61 al 22. Y en la porción de Maor Elohim Apocalipsis está la sección de Apocalipsis 15:1 al 16:21. En nuestro resumen de nuestra parashá tenemos lo siguiente. Moshe instruye al pueblo de Israel diciendo: cuando entres a la tierra que el Elohim te está entregando como herencia eterna, y la establezcas y la cultives, trae las primeras frutas, bikurim, de tu huerta al sagrado templo, y declara tu gratitud por todo lo que Elohim ha hecho por ti. Esta sección también incluye las leyes de los diezmos dados a los leviim y a los pobres, las instrucciones detalladas de cómo proclamar las bendiciones y las maldiciones en los montes Gerizim e Ibal, como fue discutido al comienzo de la sección de la Parashá Re. Moshe recuerda a la gente que son el pueblo elegido por Elohim y que ellos, a su vez, han elegido a Elohim. La última parte de Ki Tavo, de esta sección, de esta parashá, consiste en la Tojajá, la reprimenda. Luego de listar las bendiciones con las cuales Elohim premiara a la gente cuando ellos sigan las leyes de la Torá, Moshe da una larga y dura lista de cosas no muy buenas, malas, como enfermedades, hambruna, pobreza, exilio, que ocurrirían si ellos abandonan los preceptos de Elohim. Moshe entonces concluye esta sección diciendo al pueblo que solo hoy, 40 años después de su nacimiento como pueblo, alcanzaron un corazón para saber, ojos para ver y oídos para escuchar. Y pues bueno, vamos entonces a entrar en el contexto que nos compete. Vamos a Devarim, capítulo 26, verso 1, y dice así la palabra del Eterno, la Torá. Será cuando entrares a la tierra que el Eterno, Elohim tuyo, te entrega como heredad, la tomares en posesión y habites en ella. Entonces, vamos a ver que esta primera parte, estos primeros versos, están íntimamente relacionados con la parashá pasada, donde hablan exactamente casi lo mismo con la idea de entrar a la tierra y que cuando se entra a la tierra se iba a realizar ciertas acciones. La parashá pasada era cuando salieres, y en este caso es la expresión cuando entrares. Y ahora nos va a relatar la instrucción del Eterno con respecto a qué van a hacer cuando los hijos de Israel ya pudieran estar poseyendo la tierra de Canaán. Verso 2, que tomarás de las primicias, bikurim, como se dice primicias en hebreo, bikurim, que tomarás de los bikurim, de las primicias, de todos los frutos de la tierra. ¿Qué significa las primicias de la tierra? Significa que lo primero que, cuando tú ya estás adentro, lo primero que empezara a salir, a brotar, a fructificar, en específico de todo lo que da la tierra, los árboles, los arbustos, los ganados, todos los primeros frutos, dice aquí, de los primeros frutos de la tierra, que trajeres de tu tierra que el eterno Dios tuyo te entrega, los pondrás en una cesta. Así que pones de esos frutos, granadas, higos, vides, eh, todos los frutos que se dan en la tierra de Israel, dátiles, etcétera, y entonces los pones en una cesta e irás al lugar que eligiere el eterno Dios tuyo para establecer su nombre allí.
Y vendrás al Cohen que hubiese en aquellos días y le dirás, declaro hoy delante del eterno Dios tuyo que he entrado en la tierra que había jurado el Eterno a nuestros padres para entregarla a nosotros. Entonces tomará el Cohen la cesta de tu mano y la colocarás delante del altar del Eterno Dios tuyo. Hasta ahí. Entonces, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en esta sección, ¿ok? Para eso vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta sección? Tenemos que Kitabó nos va a hablar de como nuestra imagen ilustrativa tenemos, cuando hacemos la imagen de la semana con el título de la parashá y, y las citas, tratamos que la imagen nos dé la idea de lo que se va a tratar la parashá correspondiente. En este caso, si removemos las letras, podemos ver la imagen como se está representando cómo ciertas personas están llevando en sus cestas muchos frutos de la tierra. Y al fondo, si pueden ver al fondo en la montaña está Jerusalén. Al fondo de la montaña está Jerusalén. Entonces la idea es que de todo lo primero que salía, los hijos de Israel, de todo el territorio de Israel, desde norte a sur, desde Dan hasta Yehudá, debían de llevar lo primero que produjera la tierra hacia el lugar donde el Eterno había puesto su nombre, esto es Jerusalén, y en específico el Bet HaMishdash, el templo. ¿Quién administraba el templo? Los Kohanim, los sacerdotes, y los Leviim, los levitas. Y entonces debían de traer los frutos abundantes de los primeros frutos. Bien, tenemos otra imagen ilustrativa. Rumbo a Jerusalén, llevando los primeros frutos. Esto, créanme, que se va a volver a vivir. Esto se va a volver a vivir en el reino milenial. Exactamente esto. Pero la gran diferencia, ¿saben cuál va a ser? Que en este momento era la tierra de Israel, toda la tierra de Israel, la que llevaba los frutos de la tierra de Israel hacia Jerusalén. En el reino milenial van a ser todas las naciones llevando el fruto de sus tierras hacia el Bet HaMikdash. Entonces, imagínate, Israel tiene variedad de frutos, pero no tiene todos los frutos que hay en otras naciones. Si nos vamos a México, tan solo cuántos frutos no tenemos. Si nos vamos hacia, no sé, Brasil, Colombia, ciertos países con mucha vegetación, tiene otro tipo de frutos. Entonces, imagínate cómo en el reino milenial todas las naciones subirán trayendo esos frutos para darle gracias al Eterno por el bien que nos ha dado. Bien, entonces aquí tenemos otra representación. Llevaban los frutos en una cesta, lo entregaban al Cohen y ahí nos detuvimos en la narrativa y ahorita vamos a ver qué es lo que continúa. Ahora, entonces, vamos a ver. Hay algo importante que tienes que saber, y esto es una mitzvah para árboles frutales. Pero antes de que leamos, vamos a dejar bien clarito qué está pasando aquí. Los hijos de Israel iban a entrar a la tierra de Canaán, que iba después a ser la tierra de Israel, y del fruto, del fruto primero, perdón, del fruto primero que trajeran que saliera de la tierra cuando ellos llegaran, debían de llevar al templo. Pero aquí tenemos que añadir que hay otra instrucción, ¿vale? La instrucción que hay previa y que también se tiene que tomar en cuenta es, vamos a ver, es una mitzvah para los árboles frutales, lo que leemos en Vayikra 19:23. Bien, pregunta, no me lo digan, nada más piénselo o alcen su mano virtual. ¿Quién de ustedes tiene árboles frutales o quién de ustedes ha plantado árboles frutales? Bueno, la mayoría, algunos sí, otros no. Bueno, los que tengan árboles frutales o los que piensen sembrar árboles frutales,
tomen en cuenta este mandamiento, que es Vayikra 19:23. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. ¿Qué significa incircunciso en cuestiones de los árboles? Significa que no lo puedes tocar, significa que está prohibido, significa que no es apto para ti en ese momento, ¿sí? Entonces, consideraréis como incircunciso lo primero de sus frutos. 3 años os será incircunciso su fruto, no se comerá. ¿Cuántos años? 3 años. Quiere decir que tú lo plantas y en ese año crece. Algunos árboles en ese mismo año que lo sembraste comienzan a dar frutos. Pues, ¿qué crees? A partir de ahí no puedes comer su fruto. Pasa un año, no come su fruto. Pasa 2 años, no come su fruto. Pasan 3 años, no come su fruto. Y tiene una razón también de explicación biológica que ahorita les voy a decir. Pero bueno, sigamos leyendo. Levítico 19:24 dice, y el cuarto año, todo su fruto será consagrado en alabanza a Hashem. Quiere decir que su fruto iba a ser llevado justamente a lo que estamos leyendo en nuestra parashá, llevado al Bet HaMikdash y llevado en una cesta y llevado al Cohen para que se declarara lo que vamos a seguir leyendo a continuación en nuestra parashá. Pero bueno, ahora, entonces vamos entendiendo, año 1 no se come, año 2 no se come, año 3 no se come, cuarto año es para el Eterno, se lleva al lugar donde se sirva el Eterno. Y verso 25, mas el quinto año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto, yo Adonai vuestro Elohim. Volvemos a leer el 25, mas el quinto año comeréis el fruto de él para que os haga crecer de su fruto, yo Adonai, vuestro Elohim. Bien, a ver si entendemos. Primeros 3 años no se come. Cuarto año, lo que salga del fruto es para el Eterno. Y quinto año ya puedes comer. Entonces, no me lo digan, pero ¿quiénes han cumplido con esta mitzvah? No me lo digan. Por lo general, lo que hacemos es, sembramos un árbol y por aquí comienza a dar durazno o granada. ¿Y qué hacemos? ¡Ay, qué bueno! Vengas. ¿Cierto o no? Bueno. Este mandamiento que tenemos en cuanto a los árboles frutales nos está invitando a tener dominio propio de entender, uno, que todo pertenece al Eterno, y así como todo pertenece al Eterno, tú tienes que actuar y someter tus instintos para poderle dar primero las gracias al Eterno. Entonces, hablando biológicamente, la razón de por qué 3 años no se comía el fruto es porque cuando crece el fruto y nadie lo come, ¿qué pasa con él? Se cae. ¿Dónde cae? Abajo del árbol, ¿cierto? Esos mismos frutos que no fueron comidos y que se caen, generan un fertilizante natural para el propio árbol. Entonces, fíjate, primer año fertilizante, segundo año más fertilizante, tercer año más fertilizante. El árbol va tomando fuerzas y nutrientes, hablando biológicamente, para que el cuarto año venga fuerte el fruto. Y entonces, aún así, aunque ya esté más fuerte y hermoso el fruto, no puedes comer de él porque ese es del Eterno. Entonces, esto nos está hablando de someter nuestros deseos a los mandamientos del Eterno. Porque lo más común que hacemos simplemente, y que tú y yo lo hemos hecho, es que cuando sembramos un árbol, luego que empieza a dar un fruto, lo arrancamos y nos lo comemos. Estamos impidiendo que este ciclo biológico, que en su sabiduría el Eterno estableció para los árboles frutales, se dé.
y no permitimos que agarre toda la fuerza el árbol para que se pueda desarrollar para las siguientes cosechas. Y 2, tomamos luego del árbol y no agradecemos al Eterno. No tomamos en cuenta que ese árbol lo creó el Eterno y la fuerza para que creciera y diera fruto lo dio el Eterno. Entonces, con esta instrucción de Vayikra que acabamos de leer, nos habla de todo esto. Ya el quinto año, ahora sí, como decimos en México, atáscate que hay lodo, agarra el fruto que tú quieras y cómetelo. Pero entiende, el bienestar es para ti, porque si comes el árbol, el fruto al primer año, no va a tener la vitamina ni la fuerza que va a tener en el quinto año, porque le faltó fertilizarse o autofertilizarse durante los 3 años anteriores. Y si mucho menos diste el cuarto año al Eterno en gratitud, al cual le debemos todo, pues con mucho menos ese árbol va a traer estas cosas. Cuando vamos al campo y encontramos árboles del campo, esos árboles están tremendos, hermosos, frutos grandes. ¿Sabes por qué? Porque esos árboles muy generalmente fueron sembrados solos por las semillas que cayeron solos, ya sean por los pájaros o lo que tú quieras. Y como no había nadie en el campo, pudieron cumplir con este proceso de los 3 años cayendo el fruto. Por lo tanto, llegó el punto donde pudieron desarrollarse y fortalecerse esos frutos. Cuando tú ya llegas y lo encuentras, ya estás gozando de todo eso. Entonces, haz la prueba. Cuando alguien no lleva este proceso de la Torá, su fruto es pequeño, es insípido, no tiene sabor, no se desarrolla, muchas cosas tienen que ver. Entonces, vamos a meterlo en contexto. Dice la Torá en nuestra parashá, cuando entres a la tierra, de todos los bikurim, de los primeros frutos que haya en la tierra, debes de llevar al Eterno en una cesta, pero debemos de entender que deben de llevar este proceso, ¿ok? El que ya vimos en Vayikra, capítulo, ya les digo, capítulo 19, ¿ok? Entonces, esto nos va a ayudar a poder entender que todo en el mundo y en la naturaleza tiene una razón de ser. Bien, ahora continuamos. Ya que entendimos esto, continuamos en la lectura. Dice, ya que tienen la cesta y llevan lo de los primeros frutos, permítanme tantito. Ok, un momento. Ya, ahora sí, estamos en nuestra porción y estamos en el verso 4. 3, verso 3. Y vendrán al Cohen que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy delante del Eterno, o sea, quien llevaba la cesta decía esto, declaro hoy delante del Eterno, Dios tuyo, que he entregado en la tierra que he entrado en la tierra que había jurado el Eterno a nuestros padres para entregarla a nosotros. Entonces tomará el Cohen la cesta de tu mano y la colocará delante del altar del Eterno Dios tuyo. 5. Y hablarás en voz alta y dirás delante del Eterno Dios tuyo. Un aramí quiso hacer perecer a mi padre y bajó Jacob a Egipto, peregrinó allí siendo poca gente y fue allí una nación grande, poderosa y numerosa. Bien, mi versión, la que estoy usando, dice el verso 5, y hablarás en voz alta. Esto se tenía que decir cuando estaba presentándose la cesta. Y dirás delante del Eterno Dios tuyo, dice mi versión, un aramí, o sea, un arameo, quiso hacer perecer a mi padre. ¿Quién fue ese arameo que quiso hacer perecer a Jacob? La traducción dice Labán, ¿sí? Pero aquí ya tenemos un problema de traducción. Algunas otras traducciones que he buscado dicen, según muy pegadas a la Torá o a lo hebreo, meten ahí la palabra Labán, dando a entender que fue Labán quien hizo perecer o quería hacer perecer a Jacob.
porque recuerden la historia que Labán oprimió mucho a Jacob en cuanto a su salario, en cuanto a cómo lo trataba, en cuanto a su trabajo, ¿ok? Pero para eso vamos a ver lo siguiente y vamos a salir de dudas, porque ciertamente por eso es importante comparar las traducciones para que podamos llegar a una buena conclusión, ¿ok? Entonces, vamos a ver, comparando traducciones. Dice la versión israelita nazarena, Deuteronomio 26:5. Tú entonces recitarás lo siguiente delante del Eterno tu Elohim. Mi padre fue un aramita errante que emigró a Mizraim con escasas personas y quedó allá. Bien, ahora dice una versión llamada Torah, Deuteronomio 2:6. Tú pronunciarás estas palabras ante Adonai tu Dios. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y residió allí como inmigrante, siendo pocos aún, pero se hizo una nación grande, fuerte, numerosa, y allí llegó a ser una nación muy grande. Dice la versión NBI, nueva versión internacional. Entonces tú declararás ante el Señor tu Dios, mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Bien, ahora vamos a la siguiente versión, la versión Kadosh. Dice Deuteronomio. Entonces, en la presencia de Adonai, tu Elohim, dirás, mi padre era un nómada de Aram, donde Labán, el aramí, trató de destruir a mi padre. ¿Ok? Entonces, ¿hay diferencia o no hay diferencia en las tres versiones de arriba a comparación de la cuarta versión y a comparación de la que yo estoy leyendo aquí? Sí hay diferencia. La diferencia es que en las tres primeras versiones manejan que el arameo era Jacob y que Jacob estuvo a punto de perecer, pero o padecer o quedar ahí, pero no nos dice por quién, solamente nos dice que un arameo errante o un arameo que bajó a Egipto. Pero la versión de hasta abajo, la versión Kadosh y la versión que yo estoy usando dice que fue Labán, un arameo, Labán, trató de destruir a mi padre Jacob. Entonces, para salir de dudas, si fue Labán o simplemente el arameo en una expresión era Jacob, vamos a leer desde el original y vamos a tener aquí el original. Ahora, vamos leyendo de derecha a izquierda, ¿sale? De derecha a izquierda tenemos en verde las palabras en hebreo y tenemos en rojo la traducción. Y dice así, vamos de derecha a izquierda, es traducción literal de las palabras, ¿ok? Dice, y hablarás y dirás, vamos acá, y hablarás y dirás, ante, y esta traducción, bueno, pone aquí el nombre, para pronunciar, pero bueno, ante Adonai, tu Dios, arameo, errante, mi padre, y descendió a Egipto y vivió allí con poca gente o gente poca, y fue allí por nación grande, poderoso y numeroso. Entonces, si lo traducimos literalmente de las palabras originales, aquí no existe la expresión Labán, no está por ningún lado la palabra Labán, no está la idea de que Labán sea el arameo que buscaba hacer perecer a Jacob, sino que más bien el arameo era Jacob. Y recuerden que se entiende que era arameo porque venía descendiente de Isaac, e Isaac de Abraham. Y recuerden que Abraham era aramí, era arameo, ¿sale? Entonces, esta es una manera en cómo les muestro cómo cuando hay algún problema en cuanto a la comprensión de la escritura, podemos aprender a distinguir dónde hay mano negra, donde alguien le metió de su cosecha a las traducciones. Y ahí nos vamos dando cuenta que es importante irnos al original en hebreo y aprenderlo a irlo poco a poco leyendo para que podamos desechar las malas ideas o traducciones que ya nos vertieron en el español. ¿Ok? Entonces, verso 5, desechamos la idea de que fue
Labán, o un arameo extraño que trató de hacer perecer a Jacob. Verso 5 y dice, y hablarás en voz alta y dirás delante del Eterno Dios tuyo. Un aramí, en la traducción, créanme que aún la traducción de Reina Valera me gusta más. ¿Cómo lo dice? La traducción de Reina Valera dice así, un aramí a punto de perecer fue mi padre. Un aramí a punto de perecer. Es más clara esa traducción y la idea es correcta. ¿Sí? Bueno, un aramí a punto de perecer, fue mi padre. Y bajó Jacob a Egipto, peregrinó allí siendo poca gente, y fue allí una nación grande y poderosa y numerosa. Pero nos hicieron mal los egipcios, nos hicieron sufrir y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al eterno Dios de nuestros padres, y oyó el Eterno nuestra voz, y vio nuestro sufrimiento, nuestra fatiga y nuestra opresión, y nos sacó el Eterno de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con temor grande, con señas y maravillas. Y nos trajo a este lugar y nos entregó esta tierra, una tierra que mana leche y miel. Por eso, ahora, he aquí, he traído las primicias de los frutos de la tierra que me has entregado, oh Eterno. Entonces los colocarás delante del Eterno Dios tuyo y te prosternarás delante del Eterno Dios tuyo. Y después de que se hacía toda esta situación, se trae los frutos, se dan al Cohen, se declara esta expresión, un arameo a punto de perecer fue mi padre Abraham, el cual con pocos hombres bajó a Egipto, pero llegó a ser una nación muy grande, pero los egipcios nos trataron mal, nos afligieron, nos esclavizaron, pero el Eterno por mano fuerte y poderosa a través de señales y signos poderosos nos libró cuando clamamos y escuchó nuestra voz. ¿Qué es eso? Ese es el punto central de la identidad del pueblo de Israel. Un pueblo que nace de la nada, de un arameo a punto de perecer, Jacob, se multiplica en una nación extranjera y llega a ser un gran pueblo que es oprimido, pero que gracias al Eterno sale con señales y prodigios, o sea, de una manera sobrenatural, y alcanza a poseer una tierra que no le pertenecía y que gracias a eso ahora disfruta del fruto de la tierra con abundancia. A ver si estamos entendiendo el asunto. La idea de traer los bikurim, los primeros frutos, en nuestra parashá Ki Tavo, tiene que ver con comprender que tú, sin el Eterno, no eres nada. Tú, sin la guía, el cuidado y la protección del Dios creador, no eres nada. Si Jacob, que no era nada, un arameo a punto de perecer, llegó a ser una gran nación y a salir contra naturaleza de otra nación más poderosa y llegó a poseer y a tener este fruto abundante, fue gracias a Hashem. Así que nuestra parashá tiene que ver con gratitud. Nuestra parashá tiene que ver con aprende a someter tus deseos a decir es para mí, a decir esto es mío, yo me lo gané, al suprimir tu ego y suprimir el que tú pienses que tú por tus fuerzas estás logrando lo que estás logrando con tu trabajo, en tu familia, en lo que sea, sino que aprendas a decir todo lo que tengo me lo dio el Eterno. Porque si fuera por mí, no tendría nada. ¿Sí? Entonces, esa es la primera idea que tenemos en Ki Tavo, cuando se trae esta cesta y se declara la procedencia y se recuerda la razón de dónde se vino. Después dice, verso 11. Y entonces viene el mandamiento, mitzvah gedola liot besinja, mandamiento grande estar siempre alegres, dice el verso 11, y te alegrarás con todo el bien que te ha dado el eterno Dios tuyo a ti y a tu casa. Tú, el Leví, el prosélito que está en tu interior. Prosélito es aquel que no es judío, pero que quería vivir dentro de los territorios de Israel. ¿Ok? Entonces, a la final todo esto es para que tú estés alegre. Cuando tú estás disfrutando el fruto de tu trabajo y reconoces que eso te lo dio el Eterno y lo disfrutas y te alegras con eso, créanme que no hay mayor satisfacción en la vida del hombre que eso, pero llevando ese proceso.
Compraste un coche, te costó mucho. ¿Quién te dio la capacidad, la manera, todo? El Eterno. Cuando lo entiendes y cuando vas manejando y lo disfrutas, estás cumpliendo esta línea de entender. Gracias a Hashem, tú me lo diste, no lo merecía y ahora estoy contento. Tú me diste alegría. Fue un coche, fue una casa, fuiste a cenar, compraste algo de comida, te gustó, te deleitaste cenando, etcétera. Que entiendas eso. Verso después que dice 12. Ahora, esto para con aquellos que están en contra del maser, del diezmo, y aún todavía el entender que hay tres tipos de diezmo. No es solo un diezmo, son tres tipos de diezmo. ¿Sí? Vamos a ver. En nuestra parashá nos va a mencionar específicamente uno de esos tres. ¿Ok? El primer maser era el que se había instituido para dárselos a los levitas. Era el que se daba a los levitas. Pero en la ley de Moisés se requiere que los hebreos, los hijos de Israel, dieran una décima parte de todas sus entradas cada año para mantener a los levitas. ¿Ok? Ese es el que nosotros todos conocemos, el que todos en su mayoría practicamos. Pero no es el único maser. También está escrito en la ley de Moisés que estos tres, este maser era uno. A su vez, un segundo maser que se tomaba de la novena parte que sobraba, tienes 10, le quitas uno, que es el 10%, te quedan 9. De esos 9 tenías que diezmar otra vez, ¿sí? ¿Para qué era ese segundo diezmo? Para que tú al guardarlo durante el año, ese diezmo específico tomado de los 9 te servía para poder comprar lo necesario para las fiestas del Eterno. ¿Ok? Entonces, aquí viene una idea tremenda, porque muchos no tienen esta costumbre de guardar, de ahorrar. Y entonces, cuando vienen las fiestas y vienen los gastos, y viene que hay que hacer la azúcar, y viene que hay que comprar la comida, y viene que hay que comprar vino, etcétera, etcétera, pues sale de su presupuesto. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con esta idea del segundo maser, que es de las 9 partes que quedan, apartas otro maser de esas 9 partes. Pero ese maser no va a ir en sí al levita, sino va a ir para que tú, al guardarlo, puedas tener economía para comprar lo que requieras para las fiestas del Eterno, para que comas y te alegres delante del Eterno. Y el tercer maser es justamente el que vemos mencionado aquí. Y leemos, verso 12. Cuando acabes de apartar el maser a todo el diezmo de tu cosecha en el tercer año, quiere decir que un tercer maser se separaba al tercer año de los 7 años de Shemitah. ¿Se acuerdan los 7 años de Shemitah? Esos 7 años, al tercer año, se apartaba un maser especial. Llegaban los otros 3 años siguientes, que sería el año sexto, y se apartaba otra vez el diezmo que estamos refiriendo aquí. Cada 3 años se hacía, ¿sale? Tomando por referencia los 7 años del año Shemitah. Ahora dice, cuando acabes de apartar el diezmo a todo el diezmo de tu cosecha en el tercer año, y aquí nos va a decir para qué es ese tercer maser, el año del diezmo, darás al Leví lo suyo. Una parte era para el Leví y otro al prosélito o al pobre, prosélito o pobre. También dabas una parte al huérfano y a la viuda. ¿Ok? Entonces, este tercer diezmo que se daba cada tercer año de la cosecha era, tenías todo ahí el maser, una parte era para el Leví, otra parte era para el pobre
otra parte era para la viuda y para el huérfano, ¿sí? Se repartía. Y entonces dice, ellos que comerán en tus portones y se hartarán. Y al cumplir este tercer macer del tercer año, dirás delante del eterno Dios tuyo, he liquidado lo sagrado de la casa. O sea, el macer no es mío, el macer es tuyo y es sagrado. Así que mientras yo lo tenga, bueno, está bajo mi administración, pero no es mío. Así que como no es mío, tiene que llegar su momento en que lo tengo que entregar. Si no se entrega o se gasta, entonces se está tomando lo que no es tuyo, porque es sagrado, ¿ok? Entonces ya con esa idea leemos el 13. Y dirás delante del eterno Dios tuyo, he liquidado lo sagrado de la casa y también he dado al Leví su parte y al prosélito, pobre, al huérfano y a la viuda, como todo tu precepto que me has ordenado. No he transgredido tus preceptos y no me he olvidado, ¿sí? ¿De qué preceptos y de qué no me he olvidado? Del macer, de eso está hablando. 14. No he comido de él, de este diezmo, del tercero y del segundo, que se comen y que tú te beneficias de ese diezmo. No he comido de él estando de duelo, ¿sí? Porque cuando se está de duelo, según lo que estamos leyendo, se contrapone a lo que produce el beneficiarte del macer, cuando es el que te corresponde para las fiestas o para el huérfano o para la viuda. ¿Qué es lo que pasa cuando haces eso? Te alegras y te gozas. Entonces, cuando se hace de duelo, no se está cumpliendo con el espíritu de lo que provoca gozarte de lo que el Eterno te da. Así que no he comido de él estando en duelo, ni he ingerido de él estando impuro, ¿sí? Ya sea por un muerto o por alguna enfermedad de las que causan impureza. Ni he dado de él para necesidad de un muerto. Subráyenlo, márquenlo, porque este pasaje es muy importante. En este pasaje encontramos el principio de que nosotros no participamos ni cooperamos con las obras infructuosas de las tinieblas. Te traduzco esta última parte de no he dado para un muerto. Ustedes saben que cuando llega la temporada, ya estamos a casi a punto, entre septiembre y octubre, la temporada del Día de Muertos, Todos los Santos, Halloween, todas esas cosas. Por lo general, siempre se piden cooperaciones, ya sea que estás en el trabajo, ya sea que estás en la escuela o en la colonia. Piden cooperaciones para poner el altar, para poner la fruta. Y qué interesante que una de las cosas que más se ponen en el altar de muertos es la fruta de temporada, ¿cierto o no? Y que justamente está íntimamente relacionado con nuestro contexto, donde en el contexto lo más hermoso y lo primero de las frutas, ¿a quién van? Al Eterno. Pero entonces el hombre, ¿a dónde los lleva? A los muertos, ¿sí? A todas estas ofrendas de origen ocultista y satánico, ¿ok? Entonces, cooperar para los muertos es tener esta idea y transgredir y ir en contra de la esencia de que tú disfrutes para ti lo que el Eterno te ha dado. Entonces, ni he dado de él para la necesidad de un muerto. He oído la voz del Eterno Dios tuyo, he hecho como todo lo que me has ordenado. Y 15, esto está hermoso. Cuando terminas de cumplir los mandamientos y decir esto, dices, observa desde la morada de tu santidad. Allá donde estás, observa lo que estoy haciendo. Desde el cielo, y bendice a tu pueblo, a Israel, y a la tierra que nos has entregado, tal como has jurado a nuestros padres, una tierra que emana leche y miel. Vean qué interesante que nos está hablando que para tener bendición
la correcta, no la de prosperidad que hablan en las iglesias, sino para tener realmente la bendición, se requiere llevar este proceso de cumplimiento de mandamientos. El fruto de la tierra, el fruto de tu trabajo, no es tuyo, es gracias al Eterno. Y con gratitud le doy lo que le corresponde. Y le doy también al huérfano, a la viuda y al pobre, al levita. Y le doy gracias al Eterno por lo que me ha dado. Y no me gozo de ello haciendo mal uso de eso, sino que lo uso para el bien. No para los muertos, no para las ofrendas, no para la idolatría, ¿sí? Y después se pide la bendición del Eterno. 15. Observa desde la morada de tu santidad, desde el cielo, y bendice a tu pueblo, a Israel, y a la tierra que nos has entregado. Quiere decir que si cumplimos con estos mandamientos, el Eterno traerá bendición sobre ti y sobre el lugar donde habitas. No es necesario estar en un campo para que se cumpla esta palabra, sino entendamos. Tú cumples los mandamientos que te corresponden, tú amas al Eterno y Él trae bendición sobre ti y entonces también bendice el lugar donde habitas, el lugar donde trabajas, el lugar donde moras, donde duermes, donde estás realizando tus labores y todo sale bien. Tal como ha jurado a nuestros padres, una tierra que emana leche y miel. Entonces, lo contrario a esto sería entonces, como dice la Torá más adelante, que vendría a traer maldición sobre la tierra. Lejos de que fuera una tierra buena y traer cosas agradables al pueblo, traería cosas incorrectas y no buenas. Verso 16. Permítame tantito. Ok, continuamos. Verso 16 dice, y en este día el eterno Dios tuyo te ordena cumplir estas leyes y justicias. Entonces ya viste el por qué. Leyes son las instrucciones de lo que tienes que hacer y justicias es ayuda a tu prójimo. Con estos frutos, con este tercer macer, ayuda y ama a tu prójimo, al huérfano, a la viuda, justicias. Cuidarás y cumplirás a ellas con todo tu corazón y con toda tu alma. Quiere decir que no es solo hacerlo por hacer mecánicamente, sino la intención, que realmente desees hacerlo, que ames hacerlo, que tengas el deseo voluntario, ferviente, de alegría, de corazón, el cumplir con estos mandamientos. Porque hacerlo a regañadientes, o el ya que, o porque no digan, sería una manera incorrecta y no sería tomado en cuenta. Verso 17. Al Eterno has elegido hoy para ser para ti por Dios, andar en sus caminos, cuidar sus leyes, sus preceptos, sus justicias y oír su voz. Y el Eterno te ha elegido hoy para que seas para él un pueblo peculiar, tal como él te habló para cumplir todos sus preceptos. 19. Para ponerte encima de todas las naciones que has hecho, para alabanza, fama y esplendor, y para que seas un pueblo sagrado para el eterno Dios tuyo, tal como Él te ha hablado. Entonces, para poder vivir plenamente el ser un pueblo especial, un pueblo consagrado o sagrado, un pueblo kadosh para el eterno, se tienen que llevar a cabo estos mitzvot, estos mandamientos. De no ser así, entonces seríamos como las demás naciones del mundo, que por aquí siembran un árbol y por aquí se comen el fruto, y que no le dan gracias al eterno ni siguen el proceso de obediencia de los mandamientos con respecto a la sembrada de árboles, y por lo tanto tampoco se acordarían de su huérfano, su viuda, del que le ministra, y no tendrían gratitud para el eterno en cumplir con todo esto. Seríamos como las demás naciones, pero cuando seguimos estos mandamientos estamos demostrando palpablemente delante de los hombres y delante del eterno que somos realmente una nación única, especial, siervos del Dios Altísimo y pueblo del Dios Kadosh.
tan sencillo como eso. Verso 27.1. Capítulo 27.1 dice: ordenó Moshe a los ancianos de Israel y al pueblo diciendo: cuiden todo el precepto que yo les ordeno hoy. Sucederá en el día que atraviesen el Jordán hacia la tierra que el eterno Dios tuyo te entrega, que levantarás de allí para ti piedras grandes. ¿Sí? Vamos a levantar piedras grandes y las revocarás con cal. Algo así como que les pones una pintura de cal. ¿Para qué pintarlas? Para poder escribir. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando pases para que entres en la tierra que el eterno Dios tuyo te entrega, una tierra que emana leche y miel, tal como ha hablado el eterno Dios de tus padres a ti. ¿Será que cuando ustedes pasen el Jordán, erigirás estas piedras que yo ordeno a ustedes hoy en el monte Ebal? ¿Dónde iban a poner estas piedras? En el monte Ebal. Y las revocarás con cal. Y aparte de esas piedras donde se iban a revocar con cal y escribir los mandamientos, aparte iban a también a construir, verso 5, construirás allí un altar al eterno Dios tuyo, un altar de piedras. No alzarás sobre ellas hierro. De piedras enteras construirás el altar al eterno Dios tuyo y ofrecerás sobre él holocaustos al eterno Dios tuyo, sacrificios pacíficos comerás allí y te alegrarás delante del eterno Dios tuyo. 8. Y escribirás sobre las piedras todas las palabras de esta Torá, bien explicadas, o sea, bien escritas. 9. Habló Moshe y los Coanim Levín a todo Israel diciendo: atiende y oye Israel, en este día has empezado a ser el pueblo del eterno Dios tuyo. Oirás la voz del eterno Dios tuyo y cumplirás sus preceptos y sus leyes que yo te ordeno el día de hoy. Bien, entonces, mandamiento de que en ese momento cuando iban a pasar a la tierra de Canaán, pusieran unas piedras revocadas con cal y escribir en ellas los mandamientos. Vamos a ver. Entonces, imaginémonos, pues no sé si serían de este tamaño, tal vez sí, tal vez no, pero piedras grandes, ¿no? Que tenían que poner. Una cosa eran las piedras donde se iban a poner, escribir los mandamientos, y otras era el altar que se iba a levantar en ese mismo lugar, ¿ok? Entonces, piedras grandes que a la entrada, rumbo al camino, a la entrada de la tierra de Canaán, tenían que levantarlas y poner los mandamientos. Pongan mucha atención en la idea, porque esto está íntimamente relacionado con algo que se hace hoy día, ¿sí? Y ahí hay un principio espiritual muy grande. Entonces, imagínate, el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra de Canaán, y antes de entrar, algo así como que en la puerta de la casa de Canaán, van a poner unas piedras y van a poner los mandamientos, van a escribir los mandamientos del Eterno. Bien, este es el monte Ebal. Allá al fondo, donde ves los arbolitos y ves las antenas, pues ese es el monte Ebal, vista desde una perspectiva. Monte Ebal. Entonces estamos hablando que por algún lugar aquí acamparon los hijos de Israel y en algún lugar de por aquí pusieron esas piedras. Ahora vamos a ver el monte Ebal desde otra perspectiva. Aquí tenemos el monte Ebal, vista de lado, y el monte Gerizim. En medio, donde estarían los edificios, estaría asentada lo que ya explicamos en otra parashá, la ciudad de Shechem. La ciudad de Shechem, o bueno, en español, Siquem, ¿ok? En el monte Ebal y el monte Gerizim. En un monte se iba a declarar la bendición y en el otro monte se iba a declarar la maldición. Bien, ya que nos ubicamos geográficamente, considerando las montañas, vamos a ver un principio espiritual muy, muy grande que el Eterno, sin decírnoslo, nos lo está dando a entender con las piedras que se iban a levantar y que se iba a escribir en ellas los mandamientos. Aquí tenemos una zona en una región conocida como los Lunas, Nuevo México. ¿Ok?
Los Lunas, Nuevo México. Qué interesante que es, el lugar se llama Nuevo México y no pertenece a México. Pero bueno, otro tema que decir gracias a Santa Ana. Pero bueno, ahora, ¿ya vieron en medio el arbolito? Sí, ya vieron el arbolito. Bien. La piedra grande que está abajo de ella, casi en forma circular, es la importante, ¿sale? Esa piedra grande, casi en forma circular, que está abajo de ella, no exactamente abajo, abajo un ladito, es la importante. Vamos a hacerle un zoom y vamos a irnos acercando, ¿sale? Aquí está. Nos vamos acercando, ahí la vamos teniendo, es esta que está aquí. Nos vamos a acercar más y a ver si podemos acercarnos todavía más, pero esta está muy bonita. Aquí se ve más clara, a ver la otra. Bueno, aquí está. Esto es el paleohebreo. Paleohebreo. El hebreo que se usaba un poco después del tiempo de Moisés. El primer hebreo que se manejó, que podríamos mencionar, sería el pictohebreo o el hebreo pictográfico, que son símbolos. Este ya está un poquito más, llamémoslo así, moderno al pictográfico. Este es el paleohebreo. Y después de este, el del paleohebreo, ya vino el hebreo como moderno, como lo conocemos. Bueno, lo interesante de aquí es que dicen los arqueólogos que aparte de ser paleohebreo, lo que está escrito ahí son los 10 mandamientos. Ahí están escritos Asereda Dibrot, los 10 mandamientos. Han datado esta piedra los arqueólogos del tiempo del rey Salomón. Según los arqueólogos, esta piedra fue escrita en los tiempos del rey Salomón. Aquí la cosa es que esta piedra está en América, Nuevo México, al norte de nuestro país. ¿Cómo llegó esta escritura hasta aquí? Bien, si hicieron su tarea, que espero que sí, hayan escuchado la conferencia de Del Sánchez, se habrán podido dar cuenta cómo la influencia de los hijos de Israel en México y América, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica es sumamente fuerte y grande. Y que cuando hablamos no solamente de la colonización por los españoles en el tiempo de Cristóbal Colón, no solamente por ahí entraron los judíos, no solamente por españoles entraron los judíos, sino que también por el otro lado, el conocido como Estrecho de Bering, llevando toda una ruta de migración. A ver, a ver si lo podemos ver. Les voy a compartir entonces para que lo podamos entender. Permítanme tantito. Porque si entendemos esto, vamos a comprender cómo es que llegó esa piedra a ser escrita en ese lugar, específico en ese lugar. No, este mapa no nos sirve. Permítame un momento, vamos a usar este mapa. Vamos viendo este mapa. Queremos que nos ayude. Estamos trabajando y vamos a ver este mapa. Bueno, va a estar un poco borroso porque no lo pudimos elegir con mejor resolución. Pero bueno. ¿Se acuerdan de lo que tenemos con respecto a al tema del Reino del Norte, ¿verdad? El Reino del Norte que fue esparcido. Entonces, vamos a ver el Reino del Norte, que espero que se pueda ver mi puntero para que podamos señalar.
Sí, sí se ve mi puntero, nada más que está en chiquito. Bien, entonces nos vamos a ubicar que estamos aquí en el centro de Oriente, en esta parte donde se está moviendo mi puntero, donde se encontraría la tierra de Israel. Vino el reino de Asiria y llevó cautivos a muchos y otros escaparon. Algunos se fueron hacia lo que fue Asia, valga la redundancia, lo que hoy en día es Turquía. De ahí algunos no les bastó, sino que siguieron yéndose hacia Europa, centro de Europa, Italia, Portugal, Francia, hasta llegar a España. Algunos pasaron en tierra por esa línea de migración. Otros se fueron a Etiopía, abajo de Israel, a Etiopía, Libia, lo que era Egipto, y de ahí, después de pasar a lo que hoy es Argelia, pasaron por barco a España. Sea la ruta que hayan tomado, por este lado podríamos ver que vinieron varios judíos que después, con todo el tema de Cristóbal Colón en España, se fueron hacia lo que es América, lo que es Cuba, El Salvador, todos esos lugares hasta llegar también al puerto de Veracruz, todo ahí. Pero hay otra línea de migración por la cual también llegaron los hijos de Israel, en específico los del Reino del Norte, las 10 tribus perdidas. Eso es que si tomamos de referencia una vez más Israel abajo de Turquía, tenemos que ellos fueron llevados cautivos al norte, al imperio de Siria. De Siria está documentado que subieron hacia los países de abajo de Rusia. Todo lo que es Tajikistán, Kazajistán, Uzbekistán y todo lo que termina en tan, todos esos países tienen influencia de presencia israelita, no judía, sino israelita de las 10 tribus. Y de ahí seguimos un mapa de migración que se fue arriba de Mongolia, de China, pasaron entre Mongolia, China, Rusia, llegando hacia Japón y de Japón pasando hacia el estrecho de Bering, llegando al otro lado, porque si le damos la vuelta al mapa, se podrían tocar después hacia Alaska. Y en Alaska fueron descendiendo hacia Canadá, de Canadá a Estados Unidos, y entre Estados Unidos y México, que se encontraría Nuevo México, tenemos esa piedra de los lunas, donde se escribió el decálogo, las 10 palabras, los 10 mandamientos en paleohebreo. Entonces, resumiendo, no solamente por Cristóbal Colón, los judíos de España, tenemos una colonización de judíos, sino que también por el otro lado tenemos una colonización de hijos de Israel, de las 10 tribus, pero por el otro lado. Y un ejemplo muy claro es el que estaba mostrando de los lunas, de esta piedra de los lunas, ¿ok? Así que si alguien dice, no, quién sabe si sea hijo de Israel en la diáspora, no sé si sea hijo de Israel, pues bueno, hay posibilidad del lado español. Muy bien, es que yo soy más mexicano que otra cosa, porque tengo apellidos bien mexicanos y soy bien morenito. No te preocupes, porque del otro lado también cabe la posibilidad de que haya hijos de Israel de las 10 tribus en Mesoamérica, ¿sale? Así que ya entendemos esto. Ahora, esto decía que es muy importante por el principio bíblico y la influencia espiritual que va a traer, porque en los lugares donde se asentaban, ponían y escribían las leyes del pueblo. Esto es un mandamiento para los hijos de Israel, como lo estamos leyendo en nuestra parashá. Lo que vemos en las piedras, los lunas, es el mismo principio. Estaban poniendo una evidencia de lo que se iban a regir, supuestamente en ese lugar. Ahora, esto es algo que ha variado y que ahora, si lo quieren ver así, lo que, lo que tenemos en pantalla es la llamada mesusa, ¿sí? La mayoría conoce la mesusa. Estas mesuzas se ponen en la puerta de las casas y sigue el mismo principio de las piedras grandotas que el Eterno ordenó poner al entrar a la tierra de Canaán. A ver si vamos entendiendo el vínculo. La mesusa, que es algo ordenado por el Eterno, no necesariamente esto ya es una
manera en cómo los judíos interpretaron que se debe de poner ese mandamiento. Porque el mandamiento como tal es, y escribirás mis mandamientos en la puerta de tus casas y en tus portones, ¿sale? El mandamiento es, escribirás mis mandamientos en la puerta de tus casas y en tus portones. Esto que vemos aquí ya es la interpretación, porque dentro de este estuche llamado mesusa, que puede ser de muchos materiales, puede ser de hierro, de fierro, de madera, de talavera, de oro, de cobre, de bronce, adentro se encuentra este rollito que pueden ver ahí. Ese rollito que está ahí realmente ni siquiera son mandamientos, sino es la explicación solamente de pondrás mis mandamientos en tus puertas y portones, mas no son como tal los mandamientos. Así que, si nos vamos a lo original, lo más original sería como lo que está ordenando el Eterno en una mesusota. Entonces, esta sería una mesusota, ¿sí? Sigue el mismo principio y sigue la misma idea, que es justamente lo que el Eterno ordenó a los hijos de Israel poner en el monte Ebal, ahí en esas piedras grandotas. A ver si entendemos la idea. El principio de la mesuzá, aquí la tenemos, nada más que en grandote y en amplio, ¿sale? Aquí tenemos el ejemplo bien claro con las piedras de los lunas. Están escritos los mandamientos del Eterno. Aquí está una interpretación, pero muy vaga interpretación, porque ni siquiera son los mandamientos. Solo representan los mandamientos. Bueno, ahora vas a entender por qué o de dónde copiaron o de dónde sacaron esto. Lo que algunos pueden ver en las puertas y ventanas de esta religión que ponen esto. ¿Qué es lo que ponen? Nosotros somos católicos o en este hogar somos católicos, ¿cierto? Es el mismo principio, solamente que esta es una copia barata, ¿sale? ¿Cuál es la idea de cuando alguien supuestamente ve un anuncio como este? ¿Cuál es la idea? La idea es dar a entender al que viene entrando que no te metas conmigo en cuanto a religión, ¿sí? Porque aquí yo ya soy de ¿sí entienden? Entonces, poner los mandamientos antes de entrar a la tierra de Canaán implicaría en un ámbito espiritual y también físico delimitar territorios y decir, aquí servimos al Dios Altísimo de Israel y estas son sus leyes del Dios de Israel por las cuales nosotros nos regimos. Si quieres sujetarte y someterte a estas leyes, eres bienvenido y puedes entrar a nuestro país o a nuestra casa. Si no te vas a someter a estas leyes, las cuales vamos nosotros a estar viviendo, mejor ni entres. ¿Sí me entienden? O sea, la idea de la mesusa y de esta piedra grandota que se estaba mandando poner antes de entrar con cal y escrita los mandamientos tiene este principio bíblico, delimitar territorios y dar a entender a todos los entes, sean hombres humanos o espirituales, la pertenencia de lo que está adentro. Así que cuando tú pones en tu casa, afuera, adentro, en la puerta, pones algo referente al Eterno, tú le estás diciendo a los de afuera que vengan, sean hombres o sean entes espirituales, de quién perteneces o a quién perteneces y a quién obedeces, a quién estás sujeto. Así que si quieren entrar bajo su propia responsabilidad y si quieren entrar es porque se van a someter a estos mandamientos. ¿Sí vamos entendiendo el principio de la mesusota? Llamémoslo así, ¿sí? Bien. Ahora. Y cumplirá sus leyes. Verso 11. Y vamos a terminar leyendo esta expresión y por la tarde vamos a explicar la relación de esta acción que se va a realizar en el monte Gerizim y en el monte Ebal
la conexión que se tiene con Gálatas, ¿sale? Con el libro de Gálatas. Entonces, verso 11 dice, ordenó Moshe al pueblo en aquel día, diciendo, estos se pararán para asentir a la bendición al pueblo sobre el monte Gerizim, cuando pasaren el Jardín. Shimón, Leví, Yehudá, Isachar, Yosef y Benjamín, 6 tribus. 3. Y estos se pararán para sentir la maldición en el monte Ebal. Rubén, Gad, Asher, Zebulún, Dan y Naftali, 6 tribus. Y proclamarán los Levíim y dirán a todo hombre de Israel en voz alta. Maldito el hombre que hiciere imagen esculpida de fundición, abominación para el Eterno, obra de mano de artesano, y la pusiese en oculto. A ver, todo aquel que fabrica imágenes para adoración, todo aquel que las vende, así como todo aquel que las vende, las compra y las venera, ¿qué es? A ver, déjenme que les habilite, porque les deshabilité aquí. Bien, ahora sí. ¿Quién me puede contestar? El maldito, ¿no? Exactamente. Es maldito. Sencillo. Un idólatra es un maldito. Está maldito. ¿Sí? Alguien que hace imágenes y que pone ahí sus puestos y que vende al niño Dios y que la Virgen no sé qué y que el cuadro de no sé cuándo, o que anda ahí en los cruceros de los coches vendiendo la estampita de San Judas no sé qué o no sé cuándo, ¿qué es? Maldito. Maldito. Y de ahí nos sacó el Eterno. ¿Cierto o no? De ahí nos sacó el Eterno. De dejar de estar. Bueno, sigamos. Ahora sigamos. Dice el verso 16. Bueno, final del 15. Porque dice, y repitan conmigo, ¿eh? Y contestará todo el pueblo que amén. ¿Sí? Amén. Ojo con eso. Aunque estés allí y yo no te escuche, ojo, ¿eh? Y contestará Amén. todo el pueblo amén. Amén. Bien. 16. Maldito el que humillare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo que amén. Amén. 17. Maldito el que hiciere retroceder el límite de su prójimo. ¿Qué significa eso? Que le robe terreno a su vecino. ¿Sí? Maldito el que le robe terreno a su vecino. Y dirá todo el pueblo amén. Amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. No solamente ahora sabemos que un ciego físico, sino también a un ciego espiritual. Gente que se aprovecha de la ignorancia y de la fe de las personas para llevarlo a cometer cosas que no son. Ejemplos bastan. La religión de la luz del mundo, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Bueno, aquí entran también de hacer errar al ciego, también entran los escribas y fariseos que hacían caer al pueblo en mandamientos que no eran del Eterno. Y recuerden que los escribas y fariseos actuales son muchos rabinos y jajamín del día de hoy, que hacen errar al pueblo. No quedan exentos. Ya no hablemos de los pastores y apóstoles que conocemos. Bueno, 19. Maldito el que tergiverse la justicia del peregrino, del huérfano y de la viuda. Quiere decir que se aprovechen de la gente más débil. Y dirá todo el pueblo, amén. Amén. 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, sea su madre biológica o sea su madrastra, porque descubrió el lecho de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Amén. 21. Maldito el que se acostare con cualquier bestia, tener relaciones sexuales con perros, con caballos, con cualquier animal, bestialismo. Y dirá todo el pueblo, amén. Amén. 22. Maldito el que se acostare con su hermana
hija de su padre o hija de su madre, ¿sí? El incesto. Y dirá todo el pueblo, amén. Amén. 23. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Maldito el que golpeare a su compañero en oculto. Esto es traicionarlo, ¿sí? Cualquier tipo de traición, no solamente física, y ahí tú ves las películas cómo están acechando ahí bajo, a un lado del arbustito, que nadie me vea y en cuanto pase le caigo de sorpresa. Eso es de maldición, ¿sí? Eso es físico, pero no solamente es físico, es también cuando traicionas la confianza, cuando traicionas a una persona fragantemente en algún negocio o en alguna cosa, cuando tú traicionas y te aprovechas de eso, maldito. Y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Maldito el que tomare soborno para matar a una persona, los llamados sicarios, ¿sí? ¿Cuánto me das si me echo a tal persona? Uf. Derramando sangre inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Maldito quien no preserve las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo que, amén. Amén. Otra traducción, este último verso dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Así que el que no dijo amén, ups, ups. Por eso yo les dije desde el principio, ojo, yo les dije desde el principio, ojo. Y esto tiene una conexión con Gálatas. Gálatas capítulo, bueno, no me adelanto. Lo vamos a ver por la tarde, ¿sale? Todo el tema del libro de Gálatas con Shaul de Tarso está dentro de esta parasha. Y lo vamos a ver por la tarde. Así que el Eterno, Amén. Eloá de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga en esta mañana. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Y vamos a hacer una tefilá. Abino Sheva Shamaín, te damos gracias, Padre, por tu Torah, por tus mitzvot que nos das a nosotros y a tu pueblo Israel. Ayúdanos, Padre, a poder vivirlos, poder amarlos de corazón y a realizar lo que tú nos ordenas a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Llévanos con bien, danos reposo en este Shabbat. En el Sehud y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Amén.